Creo que es mi turno, ¿verdad? Sí, hermano, adelante, adelante. Ok, ¿sí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien todos? Ok, excelente. Muy bien. Bien, hermanos, bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Damos gracias a Dios por la vida, hermanos. Estoy seguro que estamos todos agradecidos por la vida y sobre todo por la salud, que son cosas por las que siempre agradecemos, quizá de una manera muy, muy casual, pero estoy seguro que en esta temporada estamos verdaderamente agradecidos por la salud, ¿verdad? Por estar con bien y poder reunirnos con la iglesia. Les agradezco una vez más la invitación en esta noche. En esta noche para mí aquí en mi casa son las 8:15 de la noche ya, de la tarde. Y bueno, les agradezco mucho que nos podamos conectar y que me hayan hecho la invitación a volver, ¿verdad? Requiere de mucha valentía para que me hayan invitado otra vez a regresar, hermanos. Bien, según lo que recuerdo el sábado pasado, hermanos, querían que tratáramos el tema de la copa, no de tomar la cena en una copa, ¿verdad? No vamos a perder nuestro tiempo hablando de eso, sino de la copa de Jesús. Y vamos a leer el pasaje, hermanos. Vamos a leer el pasaje de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 36 al 39. Mateo capítulo 26. Versículos del 36 al 39. Voy a mostrar aquí que tengo una audiencia muy atenta a mí, pero no, mire, no está tan atento, ya está dormido. Tengo ahí al gato, pero está dormido ya. Mateo capítulo 26, hermanos, versículos del 36 al 39. Vamos a leerlo, hermanos, y ahorita vamos a comentar algunas cosas. Vamos a ir poco a poco en este pasaje. Algunas ideas de este pasaje, que es lo que vamos a tratar en esta noche. Dice la palabra de Dios, hermanos. Mateo 26, del 36 al 39, dice: Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntase aquí mientras voy allí para orar. Siéntanse aquí mientras voy allí para orar. Versículo 37, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse, fíjese bien estas palabras, y comenzó a afligirse en gran manera. Me gusta muchísimo la frase de la Reina Valera, hermanos. Me gusta mucho la frase de la Reina Valera que dice: se empezó a angustiar hasta la muerte, ¿cierto? Se angustió hasta la muerte. Dice el verso 38, les dijo: mi alma está destrozada. Aquí es donde dice hasta la muerte, en el 38. Mi alma está, dice mi versión, la Nueva Traducción Viviente, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Dice el verso 39, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Ok, hermanos. El Señor Jesús está en el huerto del Getsemaní. El Señor Jesús está muy afligido y en la oración de Jesús, él dice: Señor, él dice, perdón, Padre, ¿verdad? Que la palabra, hermanos, la manera en la que Jesús se dirigía a su Padre es Abba, ¿verdad? Padre, papá, si es posible que pase de mí esta copa. Ustedes saben también que la palabra que se le atribuye a Jesús, el 99% de las veces en el Nuevo Testamento es Kurios, Señor. Y el Señor aquí está clamando a su Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿verdad? Quisiera comenzar de lo menos importante a lo más importante.
y quizás de lo menos importante, hermanos, que les tengo que decir esta noche es un poco sobre mi historia con este pasaje. Y mi historia con este pasaje, hermanos, comienza con los recuerdos que tengo de mi papá predicando sobre este pasaje. Recuerdo las memorias, los recuerdos que tengo de mi papá hablando de este pasaje. Y cuando él hablaba, me acuerdo mucho de cuando él hablaba de la copa, mi papá se refería a la copa, a la muerte de Jesús, ¿verdad? Me acuerdo de su explicación, ¿verdad? Y él decía, el Señor Jesús no quería morir. El Señor Jesús no quería morir, ¿verdad? Porque aquí está diciendo él claramente le está aquí diciendo, Señor, si es posible. ¿Por qué? Porque Jesús al parecer está a punto de morir y está muy angustiado hasta la muerte y está diciendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Incluso más adelante en los detalles nos dice que Jesús empieza como a sudar grandes gotas de sangre. Eso tiene varias explicaciones y los comentaristas dicen diferentes cosas a esto de las grandes gotas de sangre. Entonces, siempre tuve esta idea, hermanos, o tengo esta idea de que Jesús, más allá de sus deseos, más allá de su petición, está dispuesto a morir y sobre todo está dispuesto a obedecer a su Padre, ¿cierto? Está dispuesto a obedecer a su Padre. Obviamente, como un ser humano, no quiere morir. O sea, nadie, un ser humano, hermanos, normal, que está a punto de enfrentar la muerte y que sabe cómo es ese tipo de muerte, como lo sabía Jesús, porque en el primer siglo hubo miles y miles y miles de crucifixiones. Jesús sabía perfectamente cómo era la crucifixión. Obviamente Jesús no va a querer eso. Un humano normal, un ser humano normal, no va a decir, yo estoy tranquilo, no importa que me mate. No, ¿verdad? Después, hermanos, en otra ocasión, pasaron ya los años, y me tocó estar en otro lugar que no es México, y escuché de alguien algo que me hizo mucho ruido. Estaba en una clase, me senté en la clase, y el hermano que estaba dando la clase dijo, hermanos, Jesús no tenía miedo de morir. Jesús no tenía miedo de morir, y eso me hizo mucho ruido en la mente, ¿verdad? En ese momento, digamos que discrepé con el hermano. No soy de las personas que alzan la mano en la clase y dice, hermano, no estoy de acuerdo, pero sí en mi mente dije, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque el hermano enseñaba y decía, no, hermanos, Jesús no tenía miedo de morir. Jesús no tenía miedo de morir. Jesús, cuando él dice, pase de mí esta copa, no se refiere a la muerte. No me quedó muy claro a qué se refería en esa clase entonces, o qué era lo que el hermano proponía para decir, no se refiere la copa a la muerte. Jesús tiene otra cosa en mente. Entonces, me quedé, y a partir de eso, hermanos, les decía, lo primero que les iba a compartir es como mi historia un poco con este pasaje. Y a partir de ese momento, hermanos, empecé a investigar un poco. Estaba estudiando y en la universidad teníamos un proyecto de investigación. Le comenté a uno de los profesores si podía hacer mi proyecto basado en esto. Entonces tuve que consultar comentarios y muchísimos comentarios académicos, teólogos, sobre este pasaje, ¿verdad? Y bueno, no les vengo a decir, hermanos, yo tengo aquí la respuesta, ni les vengo a decir, hermanos, yo soy un experto en esto, para nada. Simplemente que hay algunas cosas que para mí ha sido muy interesante leer y descubrir. Y eso es lo que más que nada quiero poner a consideración en esta noche. Primero, en primer lugar, hermanos, una de las cosas que podemos ver con las muertes del primer siglo es la manera. Eso es una de las cosas que es un buen punto de partida. La manera, hermanos, la forma en la que morían algunas personas, o la mayoría de personas que morían por la fe. Cómo morían, por ejemplo, los registros que tenemos en el Nuevo Testamento de personas que morían por la fe. Por ejemplo, empecemos con el primero, hermanos, empecemos con Esteban. No lo vamos a leer,
no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero usted recuerda las historias, capítulo 7. ¿Cómo moría Esteban, hermanos? ¿Cómo murió Esteban? Esteban está siendo apedreado. Y Esteban, hermanos, él tiene lo que el apóstol Pablo llamaría una paz, un gozo, no por la ausencia de problemas, sino porque sabe a dónde va, porque obviamente tiene miedo a la muerte y al dolor físico. Eso no es más grande que su fe y que su gozo. ¿Me sigue? ¿Me explico? Eso no es más grande, ¿verdad? Entonces, Esteban, hermanos, dice que podía ver al hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, encomienda su espíritu, hermanos, y parece que va con mucha tranquilidad, hermanos, a la muerte. El apóstol Pablo, hermanos, cuando está a punto de morir, por lo menos de sus últimos escritos en vida, o lo que la mayoría piensa que son sus últimos escritos en vida, escribe, obviamente, la segunda carta a Timoteo, que es la carta que la mayoría piensa que es su última carta en vida, muy cerca del año en el que fue asesinado, precisamente por causa de la fe. Él escribe, ¿verdad? En el capítulo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, no tengo miedo a morir. Por lo demás me espera la corona, que les espera a todos, no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, sería ingenuo, sería insensible, humanamente hablando, hermanos, de nuestra parte decir que una persona como Esteban o como Pablo no siente nada por la muerte. ¿Sí? Sería insensible humanamente hablando decir que no tienen miedo a la muerte. Claro que le tienen miedo a la muerte, hermanos. El punto es que el miedo a la muerte o lo que nuestra carne puede sentir, porque al final de cuentas no podemos despojarnos de lo que nuestro cuerpo siente, eso no es más grande que la esperanza en el Señor, ¿verdad? Entonces no podemos pensar que Esteban o que Pablo estaban como robots diciendo no sentimos nada de miedo, que venga la muerte, no importa. No, hermano, créanme lo que sí sentían, créanme lo que sí sentían miedo, y créanme lo que cada pedrada que le dieron a Esteban se quejó y gritó y le dolió, hermanos, y cuando mataron a Pablo también le dolió, ¿verdad? Y uno de los que a lo mejor no está en la Biblia, hermanos, pero uno de mis ejemplos favoritos de martirio es en el segundo siglo con Policarpo, ¿verdad? El discípulo del apóstol Juan, hermanos. Policarpo, ¿verdad? Quien estuvo escondido por un tiempo, según los libros de historia. Esto fue en el segundo siglo, estuvo escondido por un tiempo, al final lo delataron, al final lo agarraron, y al final lo agarran, hermanos, y lo atan y lo van a quemar vivo. ¿Verdad? Y le dicen, ¿verdad? Lo que era el decreto que había vigente, según algunos documentos que todavía tenemos acceso a ellos. El decreto que había vigente era que niegue a Jesús, lo castigamos y lo dejamos ir, ¿verdad? Y fue lo que le dijeron a Policarpo. Policarpo, niega a Jesús y te dejamos libre. Y Policarpo, hermanos, de nuevo, a lo mejor con miedo, y sabemos que tiene miedo a la muerte porque Policarpo se escondió por un tiempo, pero cuando lo agarran, hermanos, no es capaz de negar a Jesucristo, no puede negar a Jesucristo. ¿Cómo va a negar a Jesucristo a alguien quien ha dedicado toda su vida a servirle? Y Policarpo dice, 83 años le he servido, ¿cómo voy a negarle ahora? ¿Verdad? Y Policarpo muere en ese mismo lugar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos en común, hermanos? ¿Qué vemos en común con estas tres muertes? ¿Qué vemos en común con, por ejemplo, cuando el apóstol Juan habla de las personas que han perdido la vida, pero que a la vez las describe como victoriosas en el libro de Apocalipsis? Lo que vemos en común, hermanos, es que son obviamente personas que sufrieron por la causa de Jesucristo, son personas que obviamente que les duele, hermanos, el martirio físico que vivieron y que sufrieron, que si ellos hubieran podido elegir morir o no morir, obviamente como cualquier ser humano hubieran dicho, bueno, preferiría no morir, pero que al final cuando la muerte se acercó a ellos, ellos dijeron, esto duele, esto es terrible, pero nos vamos con el Señor, nos vamos tranquilos. Se fija, es algo que vemos en cada uno de estos casos, nos vamos tranquilos. La pregunta, hermanos, es ¿por qué Jesús de Nazaret no está tranquilo? ¿Se fija, hermanos?
¿Por qué Jesús de Nazaret, hermanos, no tiene esa paz que tiene Esteban, que tiene Pablo, que tiene Policarpo, que tienen los mártires, ¿verdad? Eh, y bueno, quizá necesitamos escuchar hasta el final, ¿verdad? Todo lo que vamos a decir hoy. Pero esto nos sirve muchísimo para empezar. Esto es un punto de partida que nos hace reflexionar, hermanos. Porque las palabras de Jesús no son como las de Pablo, o como las de Esteban, o como las de Apocalipsis, o como las de Pedro, o como las de Juan, que dicen que claramente expresan que están listos para morir y que el Señor los reciba, y que, de nuevo, sería insensible, hermanos, sería insensible humanamente hablando pensar que no les duele y que no les importa la muerte física. Claro que les importa. A todo ser humano nos dolería un martirio de ese tipo. A todo ser humano nos quejaríamos y nos daría miedo y sudaríamos muchísimo. Y por eso, fíjese bien, por eso, cuando hablamos de los sufrimientos de los 3 primeros siglos y de la persecución, hablamos de los cristianos fieles, pero usualmente no hablamos de los que no fueron fieles, que fue un número mucho más grande. Fue mucho más grande el número de cristianos que dicen, no, yo aquí no le entro, yo mejor me alejo de la fe, que el grupo de fieles. El grupo de fieles fue mucho más pequeño que el grupo de personas que se retiró de la fe por causa de la persecución, hermanos. ¿Verdad? Cuando Constantino viene y institucionaliza la fe, es básicamente el comienzo de lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica, hermanos. Todo el mundo quiere regresar, todos aquellos que se habían alejado de la fe quieren regresar, porque ahora pues ya no había persecución, y bueno, ahí se arman nuevos debates, nuevas divisiones y un montón de cosas que no es, digamos que no es parte de nuestro tema, ¿verdad? Pero todo esto para decir que desde la perspectiva humana el sufrimiento estaba ahí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos, de nuevo, cuando vemos estos casos, vemos que hay un sufrimiento humano, vemos que hay dolor, pero vemos, hermanos, que la esperanza en Jesucristo vence y que a esa esperanza en Jesucristo les da tranquilidad en sus últimos días o en sus últimos momentos. Y ellos dicen, como Esteban, como Pedro, como Juan, como Policarpo, como todo, Señor, yo estoy listo. Yo preferiría no morir así, obviamente, pero Señor, estoy listo para irme. Jesús de Nazaret, hermanos, no está así cuando está a punto de morir. Jesús de Nazaret no está así, hermanos, cuando está a punto de morir. Usted puede pensar, oye, hermano, pero es que es la cruz. La cruz es otra cosa. Hermanos, pero según los historiadores, por lo menos la mitad de los apóstoles murieron crucificados. ¿Se fija? Según muchos historiadores, hermanos, Pedro y bueno, la tradición católica dice que Pedro murió crucificado de cabeza. Eso no lo sabemos, pero lo más probable es que murieron crucificados por ser judíos, hermanos. Que era la muerte de los judíos en el primer siglo. Entonces, cuando vemos nosotros que Jesús está a punto de morir, vemos estas palabras, hermanos. Verso 37, siéntense a orar conmigo. Y comenzó a afligirse y angustiarse en gran manera, a final del verso 36, el 37, el 38, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense, por favor, y velen conmigo. Vea estas palabras de Jesús, hermanos. Esto no suena a Pablo. Esto no suena a la paz y a la tranquilidad que tiene Esteban, que obviamente están sufriendo físicamente, como ya lo dijimos, pero encuentran la tranquilidad en la esperanza de Dios y de la vida eterna, que dice, esto duele, Señor, pero recíbenos, Señor, consuélanos, Señor. Jesús dice, estoy muy angustiado hasta la muerte. Estoy angustiado hasta la muerte, dice el 38, mi alma está destrozada de tanta tristeza, dice el versículo 38, hasta el punto de morirme. Quédense aquí conmigo, por favor. Y el 39 se adelantó un poco más y empezó a orar, decía, Padre, por favor, si es posible que pase de mí esta copa. Hermanos, nosotros no vemos que ninguno de las otras personas que mueren, que mencionamos hace un momento, pedían esto. Señor, pase de mí esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanos? ¿Por qué Jesús, cuando está a punto de morir, se ve tan diferente
a los otros personajes bíblicos, a los que murieron. Fíjese la paradoja: los que murieron en nombre de Jesús, al final, en sus momentos finales, encuentran una paz tremenda en Jesucristo. Jesucristo, cuando muere en la cruz, está angustiado hasta la muerte, hermanos. No puede tener paz. ¿Sí? ¿Se fijan esto? Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Y es ahí el meollo del asunto. Y es ahí lo que queremos estudiar en esta noche, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús está tan angustiado hasta la muerte, como él mismo dice en el verso 38? Porque su alma está, como dice la Nueva Traducción Viviente, su alma está destrozada. ¿Por qué su alma está destrozada, hermanos? Al contrario, el apóstol Pablo dice, me pueden destrozar el cuerpo, pero mi alma está vivificada. Jesús dice, mi alma está destrozada hasta la muerte. Bueno, ¿sabe cuál es la diferencia? Que Jesús enfrentó algo que nunca nadie más enfrentó en la vida ni en la historia, que es la copa. ¿Qué es la copa, hermanos? ¿Sí? ¿Qué es esta copa, hermano? Que hizo la muerte de Jesús tan diferente a todas las muertes en la historia por causa de la fe. Y bueno, ¿sí me estoy explicando, hermanos? ¿O los confundí más? ¿Vamos bien? Vamos bien, ok. Para poder entender esto mejor, hermanos, necesitamos quizá recordar un poco qué es la copa o cómo se usaba la figura literaria de la copa. Porque de nuevo, a lo mejor lo primero que se nos viene a la mente es pensar, bueno, cuando Jesús habla de la copa, se refiere a su muerte, a la crucifixión. Y yo creo, hermanos, firmemente que teológicamente es parte de, pero que hay algo más, que a Jesús lo tiene muy perturbado. ¿Qué es eso más? Que es lo principal que llena la copa, de la cual Jesús dice, yo no quiero participar de esto. Bueno, ¿cómo se usaba, hermanos, literariamente la figura de la copa? Bueno, desde el tiempo de Jesús, hermanos, en el tiempo de Jesús, la copa era utilizada como una figura para hablar de la ira, para hablar del enojo, la copa de la ira. ¿Verdad? Sócrates y otros escritores, hermanos, Platón, habían escrito sobre la copa antes del tiempo de Jesús, refiriéndose a la copa como la mayor figura o la mayor imagen de ira acumulada que alguien puede experimentar o que alguien puede tomar. Pero, por ejemplo, hermanos, que cuando, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en Isaías capítulo 51, y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que nos explicarían un poco mejor la figura literaria de la copa, pero por causa del tiempo vamos a leer un par. Isaías 51, vamos a empezar en el versículo 17. Isaías capítulo 51 y versículo 17. Isaías capítulo 51, 17 dice, despierta, oh Jerusalén, despierta. Has bebido la copa de la ira de Jehová. Has bebido la copa del terror. La has vaciado hasta la última copa, hasta la última gota. Ni uno de tus hijos queda con vida para tomarte de la mano y guiarte. Estas dos calamidades te han ocurrido: la desolación y la destrucción, el hambre y la guerra. ¿Y quién ha quedado para compadecerse de ti? ¿Quién ha quedado para consolarte? Y último, verso 20, pues tus hijos se han desmayado y yacen en las calles, tan indefensos como antílopes atrapados en una red. Y mire, el Señor ha derramado su furia, Dios los ha reprendido. ¿Sí? Entonces, según el pasaje y sobre todo según el contexto, hermanos, recuerde, Isaías enviado a los judíos, sobre todo a los que están en Egipto, para profetizarles en cuanto a la idolatría, y sobre todo para hablarles del post-exilio, de lo que sucedió después del exilio.
o después de haber sido desolado Jerusalén, él les dice esto, ¿verdad? Esto que vivieron en Jerusalén no fue más que la copa de la ira de Jehová. Ustedes bebieron un poco o bebieron mucho de la ira de Jehová. Pero Isaías, hermanos, utiliza esto como una figura literaria. Otra figura, bueno, hay varias en el Antiguo Testamento, pero otra que encontramos en Ezequiel capítulo 23. Ezequiel capítulo 23. Y vamos a leer desde el versículo 32. Ezequiel capítulo 23. Ezequiel capítulo 23 y en el versículo, vamos a leer desde el versículo 32. Muy bien, dice Ezequiel 23, 32, dice, si esto dice Jehová, beberás de la copa del terror de tu hermana, una copa grande y profunda, que está llena hasta el borde de burla y de desprecio. Te llenarás de borrachera y angustia, pues tu copa rebosa de aflicción y desolación. Es la misma copia que bebió tu hermana en Samaria. Ezequiel hablándole, usted sabe que Ezequiel es el profeta del exilio mientras estaban en Babilonia, y hablándole de su hermana, o sea, de Israel. Pero mire el 32, una grande y profunda copa llena hasta el borde. Verso 32, la copa del terror, la copa de la ira. ¿Sí? Entonces, hermanos, lo que hace que la muerte de Jesús, o que este momento de Jesús previo a su crucifixión, sea tan difícil para él, hermanos, es que algo empezó a acercarse a Jesús, que él no pudo con eso, hermanos, o que él no, o que fue muy difícil, o no que no pudo, déjeme hacer esa frase otra vez, que fue muy difícil para él, porque sí pudo, pero que fue muy difícil para él, hermanos. Incluso fue mucho más difícil que morir en la cruz. ¿Verdad? Entonces, el sacrificio de Jesús al beber la copa, hermanos, el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, fue un sacrificio todavía más grande, hermanos, que haber muerto por nosotros en la cruz. O son dos cosas que van de la mano, son dos cosas que van juntas, ¿sí? Y por eso, hermanos, Jesús, obviamente Jesús, hermanos, no quiere morir en la cruz, porque como todos hemos mencionado, cada uno de los ejemplos que mencionamos, físicamente no quieren sufrir, pero al final de cuentas encuentran su esperanza en el Padre y en Jesucristo mismo. El Señor Jesús sabe, hermanos, lo que es la muerte y sabe lo que es la resurrección. Pero el Señor Jesús está a punto de beber esta copa, que es toda la ira de Jehová, hermanos. Que es una profecía que viene desde el Antiguo Testamento, donde Dios le dice a su pueblo, si ustedes no cambian, ustedes van a tener que beber toda la ira de Jehová. Ya leímos dos pasajes y hay muchos otros más donde los profetas le decían al pueblo, ustedes van a tener que beber toda la ira de Jehová. Y al final, hermanos, el pueblo de Dios, quien merecía beber toda esa ira, no lo hace, sino lo termina haciendo Jesús. Jesús tiene que beber toda esa ira, toda la copa llena de la ira, y no solamente tiene que tomar toda la copa de la ira, sino que tiene que morir en la cruz también. Y él por eso dice, Señor, pase de mí, que pase de mí esta copa. Que pase de mí esta copa. ¿Sabe, hermano, cuál es el terror más grande que Jesús siente en este momento, hermanos? ¿Sabe usted cuál es el terror más grande? ¿Sabe cuál es lo horrible, lo horrendo para Jesús de beber de esta copa, hermanos? Morir en la cruz. Sí, hermano, morir en la cruz es horrible, pero ¿sabe qué es peor que morir en la cruz para Jesús, hermano? Y que a eso se refiere cuando él dice, Señor, no, Señor, si es posible, pase de mí esa copa. ¿Sabe qué es a lo que Jesús se refiere? Estar separado de su Padre. Estar separado de su Padre. Déjeme le explico esto un poco más. Que Jesús beba la copa de la ira de Jehová,
hermanos, representa estar separado de su Padre. ¿Sí? Y usted puede decir, hermano, pero no, Jesús nunca estuvo separado de su Padre. Hermanos, en este momento, el Padre tuvo que alejarse de Jesús porque Jesús estaba lleno de pecados, ¿cierto? ¿Sí o no? Y los pecados, hermanos, ni siquiera son de él. ¿Sí? Entonces, Jesús en este momento, hermanos, se llena de todos nuestros pecados. Y el Padre no puede convivir con el pecado, hermanos. Y eso es algo que está bien claro en toda la Escritura. El Padre no, hermanos, no convive con el pecado. El Padre no convive con el pecado. ¿Sí? Leía hace un tiempo, hermanos, ya. Leía un artículo de un psiquiatra, me llamó muchísimo la atención y me acordé mucho de este pasaje. Un psiquiatra escribió un artículo y decía, ¿cuál es el dolor más grande de una persona? ¿Cuál es el dolor más grande del mundo que puede experimentar una persona? Se llamaba así el artículo, ¿cuál es el dolor más grande del mundo? Empecé a leer y el psiquiatra decía que en todos años de experiencia, en todos años de tanto de psicoterapia como de psiquiatría, en su experiencia de cientos y de miles de casos, el dolor más grande de una persona es perder el amor, hermanos. Perder un amor. Decía él que hay personas que ya no se recuperan de perder un amor. En todos los sentidos. Hay personas que ya no se recuperan de perder un amor. Y por eso decía él que hay incluso personas, hermanos, que se mueren, literalmente se mueren por haber perdido un amor. ¿Nunca ha visto usted un caso de alguien que queda viudo y muere muy pronto? No sé si le ha pasado o ha visto usted un caso de estos. Conoce a una persona que queda viuda y al poco tiempo la persona que queda viuda muere también, porque su vida no la puede concebir sin su amor, porque son 50 años de haber estado juntos o 40 años de haber estado juntos. Si perder, hermanos, un amor, no importa qué tipo de amor sea, pero perder un amor de meses o de un año duele muchísimo. Imagínense perder un amor de 50 años. Ahora déjeme le digo esto. Vamos a la teología, hermanos. Jesús y su Padre nunca en la historia de la eternidad han estado separados. ¿Cierto? Jesús y su Padre nunca, hermanos, en la historia de la eternidad han estado separados, hermanos. Son uno. Juan capítulo 17 dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenían Jesús y su Padre siendo uno? ¿50 años? ¿100 años? ¿1000 años? No, hermanos. Jesús y su Padre tienen siendo uno y junto con el Espíritu toda la eternidad. Nunca en el tiempo, y eso a lo mejor nuestra mente nos cuesta, nos batalla para entender lo que es la eternidad. Obviamente, ¿verdad? Porque nuestra mente es finita. Pero usted puede imaginarse más o menos, ¿verdad? Jesús y su Padre nunca en la eternidad han estado separados. Por primera vez en la historia de Jesús, hermanos, en la historia del Hijo, viene un tiempo, hermanos, en el que él y su Padre tienen que separarse, en el que el Padre lo tiene que abandonar. Hermanos, cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, podemos decir un montón de cosas, hermanos. Hay más de 6 o 7 diferentes interpretaciones que los comentaristas enlistan en sus comentarios. Recitaba el Salmo, decía esto. Hermanos, Dios lo abandonó y Jesús lo sintió y por eso clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Dios no puede convivir con el pecado, hermanos. Porque Dios no puede acercarse a un hombre que está totalmente lleno de pecado. Y de nuevo, el pecado no es de él, eso está
de más decirlo, que son todos nuestros pecados clavados en la cruz, son todos nuestros pecados, hermanos. Son todos nuestros pecados de todas las personas que vinieron antes y de todas las personas que vinieron después, e incluso de todos los que no han nacido clavados en Jesucristo. Y Dios lo tiene que abandonar, hermanos, Dios, porque Dios no puede acercarse a su Hijo. Y Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Su Padre piensa en Jesús? Claro que sí, hermano, como Dios piensa en cualquier pecador. Pero ¿qué hacemos, hermanos, nosotros cuando pecamos? Cuando nosotros pecamos, hermanos, nosotros es una manera de rechazar a Dios, ¿cierto? Cuando el pecado nos aleja de Dios. ¿Sí o no, hermano? Incluso los que estamos aquí que predicamos, no es eso lo que predicamos, y predicamos eso porque eso es lo que dice la Escritura, hermanos, que el pecado nos aleja de Dios. Y obviamente no predicamos que el pecado nos condena porque Jesucristo, o que el pecado que cometimos nos condena porque Jesucristo pagó por ese precio, pero el pecado nos aleja de Dios, hermanos. Ahora imagínense todo el pecado, hermanos, en la persona de Jesús. Y el Padre, hermanos, tiene que abandonarlo, tiene que dejarlo. Es parte del precio que Jesús tiene que pagar. Y por eso, hermanos, la crucifixión fue muy difícil para Jesús. Y ustedes saben esto ya, que Jesús prácticamente llegó muerto a la cruz, hermanos. La mayoría de crucificados duraba una semana crucificados. Jesús duró 6 horas. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que dicen la mayoría de escritores, llegó casi muerto a la cruz. Llegó casi muerto a la cruz Jesús. Fue torturado, fue difícil, pero créanmelo, hermanos, que nada fue tan difícil para Jesús como estar lejos de su Padre. Por primera vez en la eternidad, en el tiempo de toda la eternidad, que Jesús se pudiera alejar de su Padre por un pecado que ni es de él. Jesús no sabe, hermanos, el Hijo no sabe en toda la eternidad lo que es estar sin su Padre. Por primera vez lo va a experimentar. Esa copa de la cual hablaban los profetas, esa copa de la ira, donde toda la ira de Dios, toda la ira de Dios, hermanos, se acumulaba y era depositada en una persona. ¿Se imagina usted toda la ira de Dios acumulada en un lugar y puesta en una sola persona? Nadie, hermanos, nadie hasta el día de hoy ha experimentado tal cosa. Nadie hasta el día de hoy, hermanos, excepto Jesús, ha experimentado lo que es recibir toda la furia de Jehová en un solo lugar y recibirla a una sola persona. Tratando de explicarle a estudiantes de la universidad, muchachos de 18 años, de primer año, a la 1 de la tarde, después de comer, estábamos hablando de este tema y casi todos dormidos. Entonces, bueno, siempre trato de maneras creativas de explicarles esto. Y una vez les dije, hermanos, ya en mi desesperación de que despertaran, les digo, muchachos, ¿nunca vieron Dragon Ball? Sí, vimos Dragon Ball. ¿Nunca, ¿no se acuerdan que Goku hacía un poder que se llamaba la Genki Dama? Sí, nos acordamos, ¿verdad? Y bueno, perdón por los que no veían Dragon Ball Z, ya lo veía cuando era niño, pero Goku hacía un poder gigantesco, ¿verdad? En donde todo el poder de todo el mundo se acumulaba ahí en esa bola azul y después se la aventaba a su enemigo, ¿verdad? Y él decía, eso es la copa de la ira de Dios, es toda su ira acumulada en un solo lugar, depositada en una copa para que Jesús la bebiera en lugar de haberla bebido nosotros. Eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Sí? Y es obvio, hermanos, cuando entendemos todo esto, desde la perspectiva teológica entendemos todo esto, es obvio y tiene mucho más sentido y tiene mucho más poder las palabras de Jesús, de Mateo que leíamos y que dicen, Señor, estoy muy angustiado hasta la muerte. Estoy muy angustiado hasta la muerte. Mi alma está destrozada. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿sabe cuál es lo más maravilloso de toda esta historia, hermanos? Las palabras finales de Jesús, ¿cierto? Pero hágase tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús tuvo una probadita, hermanos, o una gran probada de lo que es el infierno, hermanos.
Sí, mire, déjeme le explico rápidamente esto para terminar. Sé que se nos está acabando el tiempo. Rápidamente para explicarle esto. Jesús, hermanos, no solamente vino a morir la muerte que nos correspondía a nosotros, no solamente vino a beber la copa que nosotros debimos haber bebido, estar alejados de Dios por siempre. Jesús vino a vivir la vida también que nos correspondía. Jesús es el modelo de vida que nosotros tenemos que vivir. Él vino a ponernos el ejemplo de cómo debemos, cómo debemos vivir, hermanos. Él vino a beber la copa que a nosotros nos correspondía beber. ¿Sí? En toda la historia de la Biblia, hermanos, en toda la historia de la Biblia, desde el principio, vemos el patrón claro que es obedéceme y serás bendecido. Jesús en este momento, hermanos, es el único caso en la Biblia y quizá en la historia, hermanos, en donde Dios le dice, si me obedeces, vas a ser molido. Si me obedeces, vas a ser maltratado. Si me obedeces, vas a ser crucificado. ¿Sí? Y a pesar de todo eso, Jesús dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando hablamos del infierno, hermanos, yo creo que no es correcto presentar el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo y decirle a la gente que deben de venir a Jesucristo porque el infierno está ahí y porque deben tener miedo al infierno. Es una retórica que a veces usamos mucho y creo que no es una buena representación del evangelio del Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos del infierno, que es una realidad, cuando hablamos del infierno, hermanos, el más grande castigo que hay en el infierno, y por eso es un infierno, no es Satanás, no son sus ángeles. Satanás recuerda las palabras de Jesucristo. Satanás es uno de los castigados en el infierno, ¿cierto? Él no es el amo del inframundo, ni es el amo del infierno. El castigo más grande, hermanos, de estar en el infierno es que es estar lejos de Dios por la eternidad. No hay peor castigo que eso, hermanos. No crea usted ese cuento griego que tenemos en la mente de me voy al cielo, me voy con Dios, me voy al infierno, me voy con el diablo, y estar con el diablo es horrible. Lo horrible de ir al infierno es no estar con Dios, hermanos. Es estar alejado de Dios. No hay peor cosa. No puede haber cosa. Aquí en esta vida, hermanos, no puede haber peor cosa que estar alejado de Dios. Y eso no quiere decir vidas perfectas, hermanos. Recuerde usted que la diferencia entre David y Saúl, no es que David no pecaba. No, hay un bloque de material, segundo libro de Samuel del 11 al 19, muchos escritores llaman los pecados de David. David tiene muchos más pecados que Saúl, hermanos. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl? Que David siempre estuvo con Jehová, siempre en su presencia, siempre arrepentido, siempre restaurándose, siempre buscando comunión con él. Saúl rechazó a Jehová, su presencia, su consejo, su palabra. Es la gran diferencia entre David y Saúl, hermanos. Entonces, desafortunadamente muchos tenemos la costumbre de cuando empiezan a venir dificultades a nuestra vida o cometemos algún pecado, nos vamos de la iglesia. Eso es lo peor. Y yo siempre digo a la gente, eso es lo peor que podemos hacer. Yo voy y visito a los hermanos y les digo, hermano, porque es que ando mal, hermano. Deje que ande mejor. Y vuelvo. Y lo peor que podemos hacer es andar mal y todavía alejarnos de la presencia de Dios. Andar mal y alejarnos de su iglesia. Eso es lo peor que podemos hacer, hermanos. Entonces, el infierno, hermanos, es un infierno, será un infierno, no por lo que hay ahí dentro, sino porque no estará la presencia de Jehová. ¿Qué más infierno queremos que eso? No puede haber otro peor castigo que eso. Y Jesús, hermanos, bebió una probadita de lo que es eso. Bebió una pequeña copa o una pequeña probada de una gran copa llena de la furia de Jehová, experimentando estar alejado de su Padre. Pero después, dice Pablo en Filipenses, el Señor se acercó, lo recogió, lo exaltó hasta lo sumo y nunca más se volverán a separar, hermanos. Nunca más. Y eso es lo que hace tan difícil beber esa copa de la muerte
de Jesús. ¿Verdad? ¿Qué nos enseña esto a nosotros como cristianos? Bueno, varias cosas, hermanos. En primer lugar, y hay muchas otras enseñanzas que ustedes pueden sacar de todo esto, pero en primer lugar, Jesús es el mismo en la oscuridad del jardín que en la luz de Galilea. ¿Sí? Jesús es el mismo en la oscuridad del jardín que en la luz de Galilea. Y la pregunta es, ¿somos siempre los mismos en todas partes? Yo me he cansado de decirle, especialmente a los jóvenes, en las reuniones les he dicho, muchachos, necesitamos ser más reales y menos perfectos, porque cuando pretendemos ser perfectos, queremos mostrar una vida perfecta, una vida de familia Pinterest, de familia Instagram, que a veces no tenemos y usted lo sabe. Y es mejor venir con nuestra realidad. Padre, este soy yo. Cuando me ha tocado hablarle a los matrimonios de la iglesia, yo lo primero que les digo, hermanos, yo me peleo con mi esposa también. Hay momentos que digo, tengo 9 años de casado, hay momentos también como usted que digo, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer. Hay momentos que estoy tan cansado y le digo, toma el celular, ¿verdad? Y ve lo que quieras, y me siento el peor padre del mundo, como usted. Esa es la realidad, ¿verdad? ¿Por qué voy a pretender otra cosa? Entonces Jesús es el mismo en la oscuridad del jardín que en la luz de Galilea. Somos los mismos, necesitamos venir al Señor con la realidad de nuestra vida. Señor, este soy yo, ¿verdad? No con un cinismo de pecado, ni porque solapamos el pecado, sino porque a través de la realidad y de la confesión es que el Señor nos restaura, hermanos. Número 2, Jesús es humano y obediente al mismo tiempo. ¿Sí? Jesús es humano y también es obediente al mismo tiempo. No reprime sus deseos, pero a la vez, no reprime sus deseos, pero a la vez pone en primer lugar los planes de Dios. ¿Sí? Los sentimientos y nuestros deseos no deben estar reprimidos, hermanos. No estamos en contra de los sentimientos. Dios creó nuestros sentimientos. A veces nos han metido eso de no a los sentimientos. No, los sentimientos no siempre son malos, no siempre son buenos, pero no siempre son malos. Dios los creó para que sintamos, para que los validemos. Jesús expresa lo que siente, Señor, yo no quiero beber de esta copa, y no es malo, hermanos, sentir y validar nuestros sentimientos, pero hay que poner en primer lugar los planes de Dios. Pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Tercero, cuando pienses en lo duro que es tu copa, en lo duro que es tu vida, en lo duro que es la ira que vivimos en el mundo, recuerda que nadie ha bebido la peor copa como la de Jesús. Nadie ha bebido la copa como la de Jesús, hermanos. Él vivió la peor copa que cualquier ser humano pudo haber vivido en el mundo, que es el haber muerto por nosotros y el haber estado alejado de su Padre por un pecado que Él no cometió, una copa que nosotros debimos haber tomado. Y último, si la copa tan difícil, lo peor que puede vivir un ser humano, hermanos, yo creo que aquí en Mateo 26, esta es la peor ansiedad, depresión, angustia, el peor sufrimiento, la peor tormenta, desierto, como usted quiera llamarle, que un ser humano haya pasado jamás en la vida. Y no es solamente por la cruz, que también está ahí, pero es por todo lo que implica, hermanos, por ser un ser eterno reducido a un ser mortal, y porque ese ser mortal nunca ha estado sin su Padre y por primera vez lo va a estar. Y eso no lo apartó de nosotros. Entonces nada lo hará. Si eso no lo apartó de nosotros, nada lo hará. Recuerde que dicen algunos escritores que esto tenía Pablo en mente cuando escribió en Romanos capítulo 8, nada nos separará del amor de Cristo. Nada nos separará del amor de Cristo. Bueno, hermano, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Si me voy a revisar Facebook, no me vayan a estar echando la viga por allá y yo acá, bien inspirado. No, es cierto. ¿Algún comentario, hermanos? ¿O pregunta? Adelante, hermano, justo. Ok. No, nada más es una excelente exposición, no deja mucho lugar a dudas y a preguntas, está muy bien
la exposición del hermano. Muy claro. Muchas gracias. Dios lo bendiga. No, hermano, gracias a Dios y gracias a ustedes por que nos tomamos el tiempo de estudiar aquí juntos. Oye, Juan, una pregunta. Cuando mencionas que Jesús experimentó toda la ira de Dios, ¿a qué te refieres con toda la ira? Sí, es el total abandono de Dios, pero en ese momento por un tiempo limitado. Porque no es entonces una acumulación de historia pasada, futura, en ese preciso momento, en un momento corto, que representa esa frase, toda la ira de Dios. Sí, claro, sí, es toda la ira de Dios debido a todo el pecado que está en Jesús, ¿verdad? Y la consecuencia fue el abandono de su Padre. Sí, que fue el Dios que se tiene que alejar. Yo creo que esto fue un sacrificio para el mismo Padre también, porque es un Dios que él no puede convivir con el pecado. Y eso es una imagen que tenemos en toda la Biblia. Dios no convive con el pecado. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta sobre este tema? Muy interesante, Polo, muy interesante el momento, como lo has explicado, el momento ese crucial para Jesús en la expresión que pase de mí esta copa, si es posible, el deseo de Jesús. Entonces, como lo has explicado, es no separarse de Dios, no sentirse abandonado por el Padre. Entonces, todo eso tiene que ver, está relacionado también con, o sea, toma otra dimensión también la cita de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos todo ese drama y los culpables somos nosotros. Sí, Julio, es interesante porque la copa de Jesús va mucho más allá. Yo creo que yo les decía al principio, una vez escuché que alguien decía, no, Jesús no tenía miedo de morir. Y eso me parece insensible desde la perspectiva humana. Claro que Jesús tenía miedo de morir. Yo creo que la crucifixión y la muerte de Jesús están dentro de este concepto de la copa, pero hay otra dimensión, como tú bien dices. Hay otra cosa que Jesús padece en su muerte que ninguno de los mártires de la fe padece. Y eso es lo primero que hay que tener claro, por eso comencé con eso. Todos los mártires de la fe tenían su fe y la esperanza en Jesucristo. Cuando Jesucristo mismo muere, su muerte es de otra dimensión. Él experimenta otras cosas, ¿verdad? Es un tema complicado en el sentido de que a lo mejor siempre conectamos la copa con la muerte, nada más, ¿verdad? Incluso cuando la hermana estaba aquí el sábado pasado y me dijo, yo escuché este tema hace 3 años en Saltillo. De hecho, esa vez en Saltillo lo di, estuvimos hablando, me pidieron ese tema y lo dimos, y saliendo ahí, hermano, y hubo dudas y hubo desacuerdos, pero no lo manejamos como que, no, mire, así usted está mal. Siempre en los temas, especialmente que tiene una perspectiva teológica, hay que seguir estudiándolos. Yo creo firmemente, de nuevo por todo lo que he explicado, que la muerte de Jesús tiene otra dimensión, más allá o mucho más allá que solamente la muerte física, que la cruz tiene otra dimensión y que la muerte de Jesús está en otra dimensión a la de todos los mártires que vienen después de él. Sí. Polo, yo tengo una pregunta. Sí. Estabas comentando que cuando el Padre se separó de Jesús fue por un momento limitado. Fue cuando ya está en agonía, cuando dice, pues cuando pregunta por qué me has desamparado y hasta que muere, ¿verdad? Porque cuando está con el ladrón le dice que en ese momento estarán en el paraíso. Entonces da a entender que ya muerto nuevamente, como que hubo
bueno, sí le digo yo, ¿verdad? Como que un reinicio, pues, o sea, ya empezó otra vez todo bien o cómo. No sé si me doy a Sí, entender. sí, O sea, el limitado sí, fue poco tiempo, pues muy poco. sí, como te digo, es un tema interesante, ¿verdad? Y a lo mejor un poco complicado porque también necesitaríamos tomar en cuenta la naturaleza de Jesús, que Jesús es siempre, hay personas que dicen, Jesús es 50% hombre y 50% Dios. No, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y siempre lo fue, ¿verdad? Siempre lo fue. Entonces, digamos que en muchas ocasiones podemos ver al Jesús que es Dios hablando en muchos de los evangelios, y también lo vemos en muchas ocasiones a Jesús que es hombre hablando en muchos de los evangelios también. Entonces, en este tiempo en el que Él muere y hasta que el Señor lo resucita, y esto también el apóstol Pedro lo habla un poco también en su primera carta, Jesús tiene que experimentar la muerte como cualquier ser humano hasta que el Señor, hasta que su Padre, hasta que Él mismo vence la muerte, ¿verdad? Y después, digamos, como dices tú, a lo mejor Él reinicia esta relación con su Padre en la resurrección. Muy bien. Ahí nuestra hermana Celia quiere hacer un comentario. Adelante, hermana. Fíjese, hermano, que a mí me quedaba mucho la duda cuando Jesús dijo a su padre que lo había abandonado, pero entonces ya me queda muy claro. Entonces, la verdad estuvo muy específico el tema y más que nada porque él estaba pagando por los pecados del mundo. Yo creo que lo que más le dolió a él también fue la separación esa que iba a tener con su padre, aunque fuera momentánea. Es todo, mi hermano. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, hermano. Gracias a Dios. La hermana Marta Alicia también, adelante, quiere hacer un comentario. Soy Miriam, Julio, ¿me escuchan? No, adelante, Miriam, sí. Comentario nada más, lo que entendí, quiere decir que esa separación que tuvo nuestro Señor Jesucristo, esa separación con su Padre, fue de alguna manera, demostró así su amor hacia nosotros, así lo entiendo yo, para que nosotros pudiéramos no experimentar esa separación en un futuro, ¿verdad? Por lo que comentaron, pues que el infierno eso es, pues la separación del hombre de Dios. Entonces, de alguna manera, Él estuvo dispuesto a experimentarlo para evitar que nosotros lo experimentemos en un futuro. Sí, hermana, totalmente. Entonces, Jesús bebió la copa de la ira para vencer la muerte, para que nosotros no tuviéramos que vivir eternamente separados del Padre. Muy bien. Hermano Felipe, ¿querías comentar algo? Felipe Estrada. No, solamente darle las gracias al hermano Polo, que estuvo muy bien el tema, muy explicado, muy interesante. Gracias, hermano Polo. Gracias a Dios, hermano, y gracias a ustedes por la atención. Bueno. Hermanito Polo. Bueno. Adelante, hermana, adelante. Sí, hermano Polo, soy la hermana Luchi. Sí, hermana. Sí, me acuerdo mucho de usted, muchos saludos, y la verdad que me quedó bien explicado a mí el tema. Así como Miriam lo redactó, eso también yo pienso, que la copa de la ira era para nosotros, y es lo que nuestro Señor Jesucristo no quiere, que tengamos esa copa de ira, que no pasemos por eso. Así que me quedó bien claro, hermano. Muchas gracias por su mensaje. Gracias, hermana Luchi. Yo también me acuerdo mucho de usted. Sí, ¿te acuerdas, Polo, de la hermana Luchi? Claro que sí, hermano. Y ella nos hospedó como 2 o 3 veces, hermano. Pero ya eso no lo recuerde, no recuerde, hermana, eso nomás. Oye, tiene memoria de teflón, entonces. Sí. No, lo amo mucho, hermano. Lo amo mucho en Cristo. Gracias, hermana. Igualmente. Bueno, hermanos, pues estamos muy contentos, estamos muy agradecidos también con nuestro hermano por la exposición, realmente en lo personal, muy edificado, muy provechoso el tema, muy rico, de esos temas que se saborean y uno quisiera estar comentando y comentando, ¿verdad? Hasta tarde, pero hermanos, ya para él ahorita son las 9:15 y ya tiene que hacer la meme.
Así es que, hermanos, vamos a dejarla hasta aquí, hermanos. Voy a poner, ya voy a detener la grabación. Gracias por acompañarnos el día de hoy.